tal, mis queridos ídolos? Nuestro último día aquí en San Antonio y vamos a visitar estas famosas misiones de los curas católicos que fueron los que fundaron la ciudad de San Antonio. Son 4 misiones que están alrededor de San Antonio. La que estamos yendo a visitar ahora es la de San José. Está como a unas 5 o 6 millas de San Antonio, entrada gratuita y parqueo gratis. Así que vamos a conocerlo. Al entrar a este parque recibes una información que está tanto en inglés como en español. Si quieres inglés también lo tienes, o si quieres solo en español. Este está en los 2 idiomas. Entrada gratuita, parqueo gratis, así que puedes aprovecharlo. De las 4 misiones que rodean San Antonio, la de San José es la más grande. Según la guía o la oficial acá de guardabosques nos dijo que para recorrer los cuatro asentamientos estos españoles, en 4 horas podemos conocerlo. Este San José más grande nos demoraría 1 hora. Y todos están cerquita de uno del otro. La presencia española en Estados Unidos, como es bien sabido, no se redujo a un ánimo descubridor exclusivamente. De hecho, desde un primer momento, el espíritu evangelizador inspiró a las empresas españolas de ultramar. Es un plano que indica cómo está distribuida la misión. Siempre todo en torno a la iglesia. Vean cómo era el techo de madera. Para la corona española, las misiones alcanzaron el estatus de obligación, pues consideraban imprescindible llevar el cristianismo a esas poblaciones desconocidas, que por razones evidentes no habían entrado en contacto con el mensaje de la iglesia, pues nadie sabía de su existencia hasta entonces. Un respiradero para que entre el aire, refresque el ambiente. Las primeras misiones españolas en Norteamérica corrieron a cuenta de los jesuitas, que entre los años de 1565 y 1572 escogieron los actuales estados de Georgia y Florida como su área principal de evangelización. Posteriormente, la labor misionera recaería también en los franciscanos. Este es el horno, ahora vean el pan, cocinado, la carne. Con el paso del tiempo y el descubrimiento de territorios ignotos, las misiones fueron extendiéndose por toda la zona sur de Norteamérica. De la zona oriental, las misiones irían extendiéndose y consolidando una red misionera extensa hacia el oeste, en los actuales estados de Nuevo México, Arizona, Texas o California, desde finales del siglo XVI y durante el siglo XVII y XVIII. Esta misión de San José, aquí era un grupo reducido donde podían vivir indios con los españoles, y los españoles les enseñaron a estos indios cómo trabajar el metal, la herrería, cómo picar la piedra para hacer los bloques que construyeron los muros perimétricos, y tenían un granero que acá lo explica. Este granero podían guardar el maíz u otros alimentos por hasta 1 año, y siempre la iglesia infaltable, ¿no? La iglesia es el centro de reunión de la comunidad. Fue construido en 1782. Entonces, y siempre tenía que buscar cerca de una fuente de agua, un río o una acequia, para poder proveerse de agua. La misión era un pilar esencial en la política española en América del Norte. La transmisión del mensaje a las poblaciones indígenas fue fundamental, además de la defensa y la creación de instituciones que permitieran la convivencia social. Por ello, a la estrategia defensiva centrada en la construcción de infraestructura tipo presidio, se unía un plan civilizatorio que descansaba en un proyecto doble: la creación de ciudades y villas donde concentrar el poder político y la vida social, y también la organización de misiones para la difusión del cristianismo. Okay. Los numerosos intentos por trazar con exactitud el número de misiones creadas en el territorio actual de Estados Unidos no han arrojado una cifra exacta. Sin embargo, se puede hablar de más de 200 misiones en suelo norteamericano. Esto es sin contar toda la presencia en la zona sur del continente. Bueno, acá dice que
Estos son los restos del convento que daban alojamiento a los misioneros y ayudantes de ellos. En 1785 el convento tenía 9 habitaciones en el piso superior en el piso inferior y 9 habitaciones en el piso inferior y 9 en el piso superior, y estaban cubiertas por una azotea. Las ruinas que hoy se encuentran reflejan una reconstrucción importante iniciada por los monjes benedictinos en 1861, un trabajo que nunca fue completado. El territorio que se conocería como la Florida fue en el que se concentraron el grueso de las misiones españolas en Norteamérica. Entre los actuales estados de Florida, Georgia, Carolina del Norte y Carolina del Sur, y además Virginia, se contaron más de un centenar de misiones. El resto se repartieron en la zona sureste del territorio norteamericano. En la Florida, las misiones se organizaron en 4 provincias: Apalachee, Guale, Mocama y Timucua. En Nuevo México, donde Juan de Oñarte fundó el primer asentamiento a finales del siglo XVI, los franciscanos que acompañaron su expedición tejieron una sólida red de misiones a lo largo de todo el territorio. Aquí, la Virgencita de Guadalupe, patrona de todos los mexicanos, Juan Diego. Desde Nuevo México, los españoles pusieron rumbo a Arizona, un poco más al norte de Nueva España, y fundaron a su paso las primeras misiones. La figura que más ha trascendido entre los documentos históricos de la época y las posteriores investigaciones ha sido la de Eusebio Kino. A él se atribuyen cerca de 20 misiones extendidas entre el sur de Arizona, Sonora y la Pimería Alta. A Texas, la labor misionera no llegaría hasta fines del siglo XVII, pero el éxito de algunas de ellas les ha valido el reconocimiento como Patrimonio de la Humanidad por parte de la UNESCO. Entre ellas se encuentran Nuestra Señora de la Purísima Concepción de Acuña, la de San Miguel de Linares de los Adaes, la de San Antonio de Valero y la de San José y San Miguel de Aguayo. Vean el detalle de la misión. En California, la expedición principal fue encabezada por Gaspar de Portolá a finales de 1760. Entre los misioneros más destacados estuvo el franciscano Junípero Serra, que fundó la misión de San Diego, punto inicial del Camino Real de California. La presencia misionera fue crucial en la vertebración del proyecto español en Norteamérica. Más de 200 misiones en más de 2 siglos que demostraron que las intenciones españolas en los territorios de ultramar iban más allá del mero dominio territorial. Mis queridos ídolos, ven esta pared de piedra con un revestimiento de yeso. Bueno, el yeso servía como protección o aislante térmico por el sol, contra el sol. El sol es muy fuerte en esta zona. El color blanco lo que hace es expulsar el calor y hace que las habitaciones sean más frescas. Esa es la razón de usar el yeso en el revestimiento de paredes. Este es un sitio de descanso donde corre bastante aire, con un mapa. Bueno, esto es nuevo, ¿no? Esto nos lleva a las plantaciones y a la sequía donde discurre el agua. Ya me voy. Ya es la sequía que vimos anteriormente y este es el molino. Mis amigos, mis queridos ídolos, no está permitido el acceso hasta cierto punto. Este es el molino. Voy a tratar de ampliarlo si ustedes pueden llegar a ver. Al interior hay una rueda.
bajarme un ratito para que lo chequeen, que nadie me ve. Ahora sí mejor. Mis amigos, este es el molino. Esta rueda hacía girar en la parte superior los molinos de piedra que trituraban los granos de maíz o de trigo. Los españoles, los sacerdotes españoles quisieron introducir en la dieta de los indios el maíz, aparte del maíz, sustituirlo también gradualmente con el trigo, pero parece que no tuvo mucho éxito. La cuestión es que el agua discurre en un sentido, ahí ven, esa madera que sobresale detrás de la pared y hace mover, el agua cae, va cayendo en esos espacios que están dentro de la rueda y hacen girar la rueda en un sentido, y ahí a través de un eje en la parte superior comienzan a molerse los granos. Esa era la función del molino y tuvo mucho éxito porque contribuyó a darle mucho, ayudar a las poblaciones aledañas a conseguir la harina que necesitaban. Por acá transcurre el agua, cae y al empozarse y subir genera presión levantando este palo. Exacto, genera presión y hace que pueda mover la rueda y sale por el otro lado. ¿Ven? Esta es la acequia. Esta es la acequia. Entonces hay una pelota ahí, se ha caído. Por aquí llevaba el agua y entraba ahí a la rueda. Y este es el molino, la parte superior. Están las piedras que muelen y caían esas canastas de madera. Y arriba ponían los granos. Ese es el trabajo del molino. Aprovechar la energía del agua y convertirla en harina. Este sitio es un lugar de descanso, de aire fresco, porque miren, corre bastante aire, el techo es ligero, con plantas, bueno, originalmente debe haber sido plantas de parra, de vid, de uva, como ahí parece que es, y esto da, por supuesto, pues una frescura al techo. En días calurosos uno se puede sentar acá a descansar. Y aquí es donde se guarda la madera. Esto es como las cocinas, el fogón que se guarda la leña, al lugar donde se puede entrar, las camas, que ha sido cama de los sacerdotes, entonces, y estas son unas mesitas para comer, ellos comían su alimento. Y este es un mapa que pueden ver la visión, cómo se ve, una reconstrucción. Muy bonita reconstrucción. Diferentes cuarteles. Ídolos, miren, estoy cantando. Vean el eco, la resonancia que tenía este lugar. Me imagino que sería zona de oratorio también, o zona de el comedor,
o zona donde se reunirían para hablar, porque aquí tú hablas con una velocidad normal y te escucha el que está al frente. Tú no necesitas tener megáfonos ni altavoces. Con una chimenea al lado, debe haber sido un lugar de reuniones más que todo. Y aquí está la salida. Esta es una de las salidas.